esta mañana, durante más ya de 3 horas y media, 4 horas, estuvimos reunidos por primera vez en esta legislatura con los miembros de la Mesa de la Unidad. Le dimos la bienvenida al presidente del Partido Verde, al doctor Luis Eduardo Garzón, su primera reunión en la Mesa de la Unidad, y lo que hicimos fue un repaso de toda la legislatura, las iniciativas que el gobierno ha presentado ante el Congreso. Cada ministro hizo una explicación de los proyectos principales que se han presentado ante el Congreso o que se van a presentar. Y tuvimos una discusión muy constructiva sobre todos y cada uno de estos proyectos. Son proyectos que van desde la reforma a la justicia, que en este momento está iniciando su discusión en la Comisión Primera del Senado, proyectos que tienen que ver con el arbitraje, proyectos que ya están en el Congreso, que tienen que ver con el régimen municipal, el régimen departamental. Hay un proyecto que tiene un contenido muy importante para el ciudadano común, y es el proyecto de convivencia ciudadana que se va a presentar en los próximos días, un proyecto sobre defensa de los miembros de la fuerza pública que también se va a presentar en los próximos días, la reforma a las CAR, eso tiene que surtir un proceso de consulta previa con las instancias que estipula la Constitución. También hay un proyecto muy importante sobre la participación privada en las obras públicas y los proyectos de concesión, un proyecto con mensaje de urgencia que se va a presentar el día de hoy o el día de mañana, que tiene que ver con las vigencias futuras, la controversia que se ha tenido con la Contraloría General de la República, para aclarar ese tema que tiene paralizado una parte importante de las inversiones en materia de acueductos, de agua. Lo queremos resolver a la mayor brevedad posible a través de una ley. Se presentó un anteproyecto del Código de Minas que tiene que también surtir todo el proceso de consulta previa. Se presentó el proyecto de la reforma a la educación superior. Es un proyecto que tiene pues un número muy importante de artículos y tiene unos objetivos importantes en materia de calidad, en materia de cobertura. La Mesa de la Unidad le recomendó al gobierno, y el gobierno aceptó que el componente de ánimo de lucro que tiene ese proyecto, que tal vez no es el momento de introducirlo, que de pronto no hay el ambiente, y como nosotros nos habíamos comprometido a que ese proyecto lo presentaríamos cuando estuviera totalmente consensuado, en la medida de lo posible, y ese es el único punto donde no existe un consenso con las comunidades académicas y con los rectores de las universidades. Entonces el gobierno decidió acoger la iniciativa de la Mesa de la Unidad y vamos a presentar el proyecto sin ese componente. También se presentó un proyecto muy importante por parte del Ministerio de Agricultura, que es el proyecto de desarrollo rural. Es un proyecto que tiene una gran importancia porque va a definir los territorios donde efectivamente se va a poder explotar la tierra en forma más importante. Tiene un componente social muy importante porque enfoca la labor del Estado y la institucionalidad del Estado en las zonas más pobres del país y en los sectores más pobres del país. Define también las áreas donde se va a poder reforestar, donde se va a poder explotar la minería, porque hoy en día la verdad es que eso es un caos, y si uno sobrepone el área que está entregada, entre comillas, o por lo menos hay permisos, pero no hay explotación propiamente dicha, y la sobrepone sobre las áreas agrícolas, queda uno bastante alarmado,
y esta ley lo que permite es aclarar bien cuáles son las áreas donde las vamos a dedicar a la producción agropecuaria y cuáles serían las áreas donde efectivamente se puede explotar en forma responsable la minería. De manera que fue una reunión muy constructiva, muy interesante, muy positiva. Es la correa de transmisión hacia el Congreso, que en este momento está sesionando y que tiene una legislatura muy extensa, una agenda muy extensa bajo su responsabilidad, y que esperamos que, como sucedió en la legislatura pasada, podamos decir al final de esta legislatura que también le cumplimos al país. Un punto adicional fue el consenso que hubo por parte de todos los miembros de la Mesa de la Unidad en exigir una investigación hasta el fondo de la denuncia que se hizo ayer sobre las ofertas pidiendo plata para que se arreglaran las votaciones en Cali. Eso como precedente es algo que es totalmente inaceptable. Todos los partidos políticos rechazan ese procedimiento y por eso se unen a la exigencia de que esto se investigue hasta el fondo y, por supuesto, que quede esto totalmente aclarado. No vamos a permitir corrupción en ningún frente, y mucho menos en la parte electoral, que tiene que ver con la legitimidad de nuestra democracia. De manera que yo les agradezco muchísimo a los señores presidentes de los partidos, del Partido Liberal, del Partido de la U, Partido Conservador, Partido Verde, el doctor Germán Vargas como ministro del Interior, y aquí estaba el doctor Barón, pero que no nos está acompañando en este momento por Cambio Radical. Creo que fue un buen inicio, un buen comienzo, y vamos a tener que trabajar muy duro en lo que resta de esta legislatura, porque, como les decía, la agenda es muy extensa y muy nutrida. Muchas gracias.